Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida de nuevo a Creciendo en la Palabra. Este es un programa transmitido desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Cada semana transmitimos este programa de Escuela Sabática, el estudio constante de la lección. Este trimestre estamos estudiando el libro de Juan, un libro muy importante con lecciones extraordinarias para nuestra vida espiritual. Y bueno, ya estamos llegando a la lección número 9, con el título La fuente de la vida. Esta lección, sin lugar a dudas, nos va a ayudar a entender la naturaleza de Cristo Jesús. En su famosa frase, cuando se le preguntaba, ¿quién eres? Y él respondía, yo soy, haciendo alusión a la respuesta que el Señor le dio a Moisés allá en la zarza ardiente, cuando Moisés le preguntó, bueno, y si me preguntan, ¿de parte de quién vengo? Entonces Dios le dijo, el Señor le dice, di, yo soy, me ha enviado. Así que esa frase que Jesús utilizara en su ministerio, Juan la subraya para recalcar la naturaleza divina de Cristo Jesús. Jesús como el origen de la vida, como el originador de la vida, como el originador de todo lo que existe. Así que esta semana vamos a estudiar un tema extraordinario. Y bueno, para el estudio de este tema lo trataremos o lo dividiremos en 3 temas específicos. El primero, Jesús, la fuente de la vida. El segundo, aceptar la vida en Jesús. Y el tercero, rechazar la fuente de la vida. Alrededor de estos 3 temas estaremos entonces conversando en esta ocasión. Y para ello, para desarrollar esta temática tan importante, tenemos a 2 invitados con nosotros en esta ocasión. Quiero en primer lugar dar la bienvenida al pastor Job Alcázar. Él es departamental aquí en nuestra asociación metropolitana. Pastor Job, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Un gusto podernos encontrar nuevamente. Gracias por la invitación y poder participar de este estudio de la palabra y conversar de la fuente de la vida que es Cristo Jesús. Así que esperamos que sea mucha bendición para todos. Quiero dar saludos a 2 hermanos. Hermano Asael, un gusto saludarte allá en San Felipe, Yucatán. Un fuerte abrazo, volver a saber que estás aquí con nosotros. Y hermano Soto y hermana Reina, ellos nos mencionan que desde hace 8 años están siguiendo esta transmisión. Así que un fuerte abrazo a ustedes, hermanos, allá en Austin, Texas. Dios está con ustedes. Gracias, pastor. Y está con nosotros también el pastor Brian Bailón. El pastor Brian Bailón está actualmente ministrando un distrito en el oriente de nuestra asociación. Pastor, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor Jolman. Gracias nuevamente por la asociación. Así es, saludos, ¿verdad?, al distrito de Chimalhuacán Centro, allá al oriente de la ciudad. Y también queremos mandar saludos internacionales, pastor. Nos saludan desde Galicia, España. Desde Galicia, España, la hermana Martina Severino. Y también nos saludan desde Holanda, Leonor Beltrán. Así que saludos a nuestros hermanos, Dios les bendiga y un fuerte abrazo y nos da mucho gusto estar por acá nuevamente, Pastor John. Gracias, pastores. Bueno, siempre nos da gusto poder saludarles, siempre nos da gusto también leer sus mensajes y sus saludos. Así que extendemos este saludo a los diversos países desde donde nos ven, nos escuchan, comparten con nosotros, nos comentan, nos saludan. También al interior de la República, un saludo a todos los hermanos. Y también de mi parte aprovecho para saludar a los hermanos y hermanas de nuestra asociación metropolitana también. Así que también un saludo muy cordial, muy cariñoso a todos los maestros de escuela sabática. Quiero hacer mención de la hermana Ángeles Chávez. Ella nos está saludando desde la iglesia Los Pinos, en nuestro distrito de La Floresta. Así que un saludo a la hermana Ángeles. Y bueno, tómate un momento y escríbenos ahí en la caja de comentarios desde dónde nos estás viendo, desde dónde nos sigues, y déjanos este saludo y también los comentarios que surjan en tu mente al reflexionar en la lección, en el tema. También te agradecemos mucho, los leemos continuamente, eso nos ayuda también a enriquecer los comentarios que aquí se hacen. Así que muchas gracias por esos saludos y también te invito a compartir
este video, este contenido con tus amigos, con tus hermanos, con la familia, para que podamos llegar a más personas cada vez. Esta comunidad está creciendo, estamos llegando a miles de personas cada semana, así que para nosotros es un placer y es un privilegio. ¿Qué te parece si oramos juntos? Bendito Dios, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que tenemos, como cada semana, de estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que al abrir tu palabra, los comentarios que aquí se hagan, Señor, enriquezcan nuestra experiencia espiritual. Oramos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos ven, que nos escuchan, que tu bendición llegue hasta sus hogares, que tu bendición llegue también hasta sus ministerios que realizan en sus iglesias, que este contenido pueda enriquecer también a los maestros de escuela sabática para compartir este conocimiento de tu palabra con sus alumnos cada semana. Ponemos en tus manos este programa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos. En esta primera sección o tema que hemos titulado Jesús, la fuente de vida, podemos encontrar a Juan expresando acerca de Jesús una línea como esta. En Juan capítulo 1, versículo 4, que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, tendríamos que comenzar respondiendo, ¿cómo entendemos que Jesús es la fuente de la vida, Pastor Job? Sí, es muy interesante ver el asunto de la vida y que Jesús es la vida. Deberíamos primero como reflexionar para ustedes y para mí qué es la vida, tener vida. Yo creo que todos los seres Buena humanos pregunta, sí. En condiciones normales deseamos vivir en lugar de morir. Y creo que la humanidad busca soluciones para seguir viviendo siempre. Entonces, es una condición natural que los humanos tenemos, porque fuimos creados al inicio con ese pensamiento. Y por eso creo que es importante comprender que la única forma de tener vida es con Cristo, porque Él es la vida misma, ¿no? Es la fuente de la vida. Y yo creo que aquí podemos ver esta situación que la lección nos presenta al comprender que no es que Él dé vida, sino que, voy a insistir en la frase, Él es la vida misma. Y la lección nos menciona varios elementos aquí, ¿no? Que creo que es bueno comprender. Él tiene vida en sí mismo, como dice San Juan capítulo 14, versículo 19. Así que si Él tiene la vida en sí mismo, Él puede, o él pudo decidir dar la vida a nosotros en ese contexto. Puede dar la vida a quien Él quiera y decidió darnos la vida a ustedes y a mí, en esa perspectiva que estamos comentando, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que Jesús haya muerto para darnos salvación es porque nos garantiza que la vida misma se dio por nosotros. Y comprender precisamente este término creo que es muy profundo. Intentemos comprender un poco de lo que dice la Biblia, lo que dice el apóstol San Juan. Ahí encontramos el término zoe, que en griego significa en español vida. Dice la lección que aparece 36 veces en el Evangelio de San Juan. Así que si se dan cuenta, el escritor bíblico de San Juan busca con mucha insistencia evidenciar quién es Jesús y lo que implica, ¿verdad? La vida, que Él es mismo. Así que bajo esa perspectiva podemos comprender esto. Y bueno, ya hemos visto también algunos elementos que refieren a esta idea de vida que es Zoe. Se expresa con mayor frecuencia como vida eterna. Se expresa como una promesa de salvación. Se expresa como alguien que trajo vida en ocasión de la creación. ¿Y quién es este? Pues Jesús. Jesús mismo es el que nos ha dado la vida, quien creó las cosas y que por Él y en Él estamos aquí. Y además, no solamente de una vida temporal que tenemos hoy en día, sino también creo que hay que enfatizar lo que implica la vida eterna. Claro. Porque es diferente a la vida actual que tenemos en este momento, que es una vida temporal, ¿no? Que podemos morir y que podemos dejar de estar. Pero Jesús vino a cubrir esa situación de muerte que merecíamos ustedes y yo, y Él, la vida misma,
nos ofrece vida eterna. Amén. Y es algo impresionante para poder intentar, porque digo Profundo, intentar, es muy profundo, intentar lo que implica decir que Jesús es la vida misma, ¿no? Y Él nos da la vida. Sí, por eso es que me gusta mucho cómo es que Juan conecta este concepto que habla el pastor Job sobre la vida eterna, ¿no? O sea que realmente, por ejemplo, el versículo de Juan capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, bueno, aquí nos habla de un capítulo de la historia de Israel muy importante, que tiene que ver con justamente con muerte y con vida. Cuando los israelitas están en el desierto, que justamente esa historia se encuentra en Números, los israelitas están en el desierto y pues bueno, ellos hablan en contra del líder, hablan en contra de Dios y hablan en contra de Moisés y por qué nos trajiste acá y demás. Y entonces dice la sierva del Señor que Dios no es que Dios haya enviado a las serpientes. Dice la sierva del Señor que Dios quita la protección del campamento para que entren las serpientes. Entonces, eso nos habla también de muchas cosas en nuestra vida. Cuando nosotros, no es que Dios nos traiga el mal a nuestra vida, no es que Dios haga miserable nuestras vidas, no, sino que nosotros a veces decidimos apartarnos del Señor y pues bueno, las cosas que Dios a veces nos protege, esas cosas a veces pasan a nuestras vidas y nos hacen mal, como las serpientes. Entraron al campamento, empezaron a picar a las personas y bueno, y después estas mismas personas que habían acusado al líder, que habían acusado a Moisés, estas mismas personas vuelven a Moisés para suplicarle que hable con Dios para que les dé una solución al veneno de las serpientes, al sufrimiento, porque la gente estaba viendo morir a sus hijos, estaba viendo morir a su familia. Y es justo eso. En la vida, a nosotros nos toca ver morir a las personas o ver sufrir a las personas o nosotros mismos sufrimos justamente por la picadura del veneno del pecado, ¿no? O sea, y a veces cuando eso se hace presente en nuestra vida no es tan placentero. O sea, la gente, yo creo que al ver morir a sus familiares ahí, al ser picados, yo creo que el veneno era doloroso, era doloroso. Yo creo que no estaban disfrutando la vida, no estaban disfrutando, no querían saber más de la vida. Y entonces, pero Dios les da una solución y la solución es que, pues, que Moisés haga una serpiente ardiente, dice la Biblia, y la enrolle en un asta, una serpiente de bronce, y todo aquel que vea esa serpiente, ese iba a vivir. El asunto estaba en que la instrucción era clara, iba a levantar Moisés la serpiente, la gente iba a ver a la serpiente y entonces ibas a quedar vivo, sano. O sea, ya no te iba a doler, ya no ibas a sufrir. O sea, nada más. ¿Y qué es lo único que tenías que hacer? Era ver a la serpiente, salir. Si tú estabas en tu casa, tenías que abrir el pórtico y voltear a ver a la serpiente. Si esa era la solución a tu problema. Pero a mí me gusta mucho cómo lo comenta, por ejemplo, la lección. Dice, así como la serpiente de bronce tomó el lugar de los israelitas que habían sido mordidos por serpientes, Jesús tomó nuestro lugar, es decir, el de quienes hemos sido golpeados por el pecado. Él asumió el castigo que nos correspondía a fin de que pudiéramos recibir la vida que le pertenece. Y entonces, justo esa situación que comentaba el pastor acerca de la vida, la fuente de vida, las personas, dice la sierva del Señor, que las personas, a pesar de que tenían la solución enfrente, no salieron a ver a la serpiente y se morían. O sea, porque se les hacía absurdo esa solución, se les hacía absurdo que el mismo animal que los estaba picando sea la solución a su problema. Hoy la gente puede pensar y razonar de una misma forma, ¿no? Tengo problemas en mi matrimonio, mis hijos están metidos en drogas, tengo problemas económicos, y pensar que la solución a estos problemas va a ser acercarme a Jesús puede ser hasta una locura.
o ir a la iglesia, leer la Biblia. O sea, ¿Cómo me va a ayudar eso, no? ¿cómo nos va a ayudar eso? Al final, la gente lo que requiere es levantar, porque dice la Biblia, y a mí me gusta mucho la expresión, porque en el idioma original, la Biblia, una mejor traducción a nuestro idioma, levantar no es levantar, sino exaltar. O sea, levantar, dice el diccionario que cuando tú levantas algo, se te cayeron las llaves, tú lo levantas, eso es levantar. Pero exaltar quiere decir poner algo, una cosa o una persona en un puesto de suma dignidad. Es decir, si podemos traducir de una mejor forma este texto de Moisés y la serpiente, y como Moisés exaltó la serpiente en el desierto, porque la solución al problema que tenían los israelitas no era la serpiente en sí, la solución era Jesús. Los que los iba a sanar era Jesús, quien los iba a sanar era Dios, no la serpiente. Entonces, a lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos que exaltar a Jesús, porque Él es la fuente de vida. Nosotros tenemos que levantar a Jesús en nuestras casas, con nuestra familia, y dice la Biblia, todo aquel que voltea a ver a Jesús, ese tendrá vida eterna. Y la vida eterna, en el concepto que lo maneja Juan acá, es justamente, la vida eterna no tiene que ver con una vida sin fin. O sea, una vida que se repita todas las veces, como lo creían los judíos en los tiempos de Jesús. Ellos creían que la vida eterna tenía que ver con una constante repetición de la vida. Pero la vida eterna, según el concepto que maneja Juan en el libro y en todo su libro, tiene que ver con el disfrutar de esta vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pedido que ya venga Jesús? Pero porque ya no queremos estar en esta vida, ¿sí? Porque ya nos cansamos, porque no la estamos disfrutando. Y Jesús lo que quiere es que haya paz, haya amor, haya felicidad en nuestros corazones. Y eso es una de las cosas que describe el concepto de la vida eterna. Que tú al estar con Jesús, tú vas a disfrutar de la vida. Porque la gente a veces porque no disfruta la gente de la vida. A pesar de que pueda tener bienes económicos o no tenerlos, si no estás con Jesús, no vas a disfrutar. Claro, es la plenitud de la vida, ¿no? La plenitud de la vida. De alguna manera, Pedro también ahí, bueno, Juan narra una experiencia en la respuesta de Pedro, ¿no? En Juan el capítulo 6, los versículos 61 al 68, hay una conversación interesante en un contexto, ¿no? Ahí está Jesús enseñando, luego dice Juan que muchos discípulos se volvieron atrás, mucha gente que seguía a Jesús como que le pareció que no era por allí y se comenzaron a separar de Jesús. Y entonces Jesús les pregunta a los discípulos, no los desafía, ustedes también se quieren ir, ustedes también quieren separarse. Y ahí está la respuesta de Pedro, una respuesta importante, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. En esa respuesta de Pedro encontramos también un significado profundo respecto a lo que ofrece Jesús. Sí, definitivo. De hecho, la respuesta y la reacción de la gente que encontramos ahí, que muchos decidieron no seguir a Jesús ahí, tiene que ver con el cuadro donde Jesús se presenta diciendo, de acuerdo a San Juan capítulo 6, el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, aquí Jesús ya está mencionando lo que pasará con él, pero no solo eso, sino que a través de él podemos tener vida eterna. Y no se trata de un asunto de vida temporal, de vivir aquí hoy en día bien, sino Jesús está ofreciendo o presentando la vida eterna. Y el 58 lo dice, ¿no? Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron, algo temporal. Y dice, el que come este pan vivirá eternamente. La gente escucha ese mensaje de Jesús como el pan de vida y muchos deciden no andar ya con él. Y por otro lado, los discípulos, a través de Pedro, lo que dijiste, pastor, él pregunta, ¿a quién iremos? Y yo creo que es una buena pregunta para hacer este momento. Mi hermano, ¿a quién iremos? ¿En qué creeremos hoy en día? En este momento, en este año, en esta fecha, ¿en quién vamos a creer? ¿O en quién estamos creyendo? ¿A quién estamos yendo? Y yo creo que tenemos que reenfocar, por si acaso,
estamos yendo a otras personas o a otros pensamientos filosóficos en este mundo a enfocarnos que tenemos que ir a Jesús, ¿no? Y no actuar como la gente de esta época, que algunos decidieron ya no andar con él. Exacto. ¿No? Y más bien con el pensamiento de Pedro, que dice, después de preguntar a quién iremos, él dice, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ahí está reafirmando Pedro que en Jesús es donde podemos encontrar la vida. Amén. Y la vida eterna. Y la vida eterna. Exactamente. Sí. Y también yo creo que pues los discípulos lo comprendieron, Pedro lo comprendía, ¿no? O sea, ¿a quién iremos? O sea, ¿qué más yo puedo hacer? O sea, si te tengo a ti, o sea, tú eres la vida eterna, o sea, tú eres todo. O sea, es como dice la sierva del Señor, si ganamos la salvación, lo ganamos todo. Si perdemos la salvación, lo perdimos todo. Entonces, es tan importante siempre pensar que solamente Jesús no solamente puede darnos felicidad, hacer de nuestro hogar un pedazo de cielo, un adelanto del cielo, sino que también Él mismo es la vida eterna y Él también nos puede dar la salvación para que ese pedazo de cielo sea por siempre. Bueno, aquí cerrando entonces este primer segmento, hablamos de Jesús como la fuente de la vida. Hablamos de que aceptar a Jesús implica entonces entrar a tener esa esperanza de vida eterna, pero también implica aceptar lo que dice Juan 10:10, ¿no? No solamente para que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia, es decir, también nuestra vida en este mundo cobra significado, no solamente pensar algo que va a ocurrir allá en el futuro, sino que aquí cobra un significado distinto mi manera de vivir. Me gustaría, al terminar este segmento, que nos compartas ahí tu comentario en la caja, déjanos ahí en la caja del chat de los comentarios. Para ti, ¿qué significa la vida que ofrece Jesús? ¿Qué ha significado para ti en tu vida práctica el encontrarte con Jesús? ¿De qué manera Jesús ha podido cambiar tu vida? Y volvemos en un momento para continuar estudiando esta interesante lección. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. El segundo tema de nuestra lección es aceptar la vida en Jesús. Bueno, es que aceptar a Jesús no solamente tiene que ver con una aceptación intelectual de alguna teoría, de sus frases, de su filosofía, sino que aceptar a Jesús entonces implica una transformación completa de la vida. Por eso Juan, en el capítulo 1, versículo 12, él dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Interesante que Juan también en versículos anteriores, él habla de un rechazo, ¿no? A los suyos vino, los suyos no le recibieron, él era la luz, pero ellos prefirieron estar en tinieblas, es decir, hubo un rechazo en el tiempo de Jesús del ministerio de Cristo. Pero también Juan abre ese espectro a todos aquellos que deciden aceptar a Jesús. No solamente tiene que ver entonces con un aspecto mental, un aspecto solamente de un conocimiento intelectual, sino tiene que ver con una transformación completa de nuestra vida. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica lo que dice Juan de ser engendrados, de ser llamados nuevamente hijos de Dios? Interesante que aquí entra en un papel importante el creer, la fe que los seres humanos debemos determinar para decir creo en Él, que es la vida, que es el pan de vida, que algunos podrían rechazar como seres humanos, pero que se nos invita a que ustedes y yo creamos. Y la lección menciona dos elementos, que cuando creemos, cuando ejercemos fe, que por cierto también esa fe nos la da el Espíritu Santo.
O sea, ni siquiera es que por nosotros mismos podamos Claro, exacto. ejercer fe, ¿no? Sino es el Espíritu Santo que nos da fe. Y cuando creemos en Cristo y aceptamos a Cristo en nuestra vida, el segundo elemento que menciona la lección es que entonces somos convertidos en hijos de Dios. Eso es clave. Y entonces ya somos partícipes de la vida eterna que Jesús nos ofrece, o lo que Jesús dio por la humanidad. Es decir, que no es, a ver si lo digo correctamente, o en el sentido correcto, no es suficiente que Jesús haya muerto por ustedes y por mí si el ser humano no acepta. Entonces, eso Sí, es correcto, es exacto, algo sí. fuerte, ¿no? Que tenemos que pensar, y porque está implicado que el ser humano decida creer en Cristo, decida aceptar lo que Jesús nos ofrece. Entonces, eso es lo que representa esta parte que estamos mencionando, lo que implica la fe en ese sentido. Así que, porque solamente cuando aceptamos a Cristo, entonces entramos en un pensamiento de arrepentimiento, somos transformados por Él, somos reconocidos como sus hijos, y entonces ya estamos siendo parte de lo que Dios nos ha ofrecido, que es la vida eterna. Y aquí es donde podemos empezar a vivir la vida eterna en esta tierra, en un contexto gradual, ¿no? Porque ya estamos en Jesús seguros, ya estamos en Él certeros, aún ante la muerte, como dice Pablo, ¿no? Podremos ser victoriosos. Y el apóstol Juan resalta mucho este elemento de lo que implica creer, recibirlo y convertirnos en luz, que también la lección lo menciona en ese sentido. Y me llama mucho la atención una pregunta que la lección encontramos en ese contexto, que dice, si alguien te preguntara en qué basas tu fe, ¿cuál sería tu respuesta? Y ojalá que podamos meditar eso al estar escuchando y repasando nuestro estudio de esta semana. Sí, pues es justo la fe. Vuelvo al versículo, justamente este que leíamos, que explicaba acerca de la serpiente de Moisés y demás, que está en Juan capítulo 3, versículo 15, que después vamos a leer, el otro dice, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo, creo, más famoso de la Biblia, Juan 3:16, lo vuelve a repetir. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Realmente, lo comentábamos hace un momento, la serpiente en el desierto no tenía ningún poder para sanar. El poder que venía a través de la fe a la instrucción. Era el creer a la instrucción, ve y vive. Es decir, no era la serpiente, no era Moisés, era tener fe a la instrucción de Dios de decir, ve y vive. Eso era muy, muy simple. Cuando nosotros vamos a Juan 3:16, vuelve a repetir, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta expresión de para que todo aquel que cree, en el idioma original es continua esta expresión, es decir, una traducción más exacta a nuestro idioma es para que todo aquel que cree y siga creyendo, cuando nos bautizamos nosotros no creemos en esta de cuando una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Es decir, creo y ya después de creer ya me puedo ir a emborrachar, ya puedo creer en filosofía, ya puedo creer en otras tantas cosas y creo en Jesús también, ¿no? No, sino que aquí la Biblia es clara, dice, para el que cree y sigue creyendo. Es decir, la fe tiene que desarrollarse en nosotros. La fe, justamente como comenta el estudio de esta semana, la fe tiene que ser ese ojo que ve, tiene que ser ese oído que oye. Tenemos que aprender a ver, a visualizar las cosas por los ojos de la fe. Hay una expresión que me gusta mucho que lo comenta también la sierva del Señor, dice, para tener una fe verdadera y permanente en Cristo, debemos conocerlo tal como está representado en la palabra. Dice, el espíritu que opera en la mente humana y la ilumina, crea fe en Dios. Es decir, es un ejercicio diario que tenemos que hacer y la fe en Jesús se debe de desarrollar en nosotros. Entonces dice este comentario, quienes creen y aceptan al Hijo como el Mesías, reciben la vida eterna. Es decir, nosotros tenemos que creer en Jesús todos los días. O sea, Exacto, sí. no porque ayer creímos, ya
ya significa que eso nos pasa para el día de hoy, ¿no? La salvación es diaria. Diario tenemos que creer en Jesús, diario tenemos que levantar a Jesús y creer a su instrucción de ve y vive. Bueno, esa experiencia de vida entonces es una experiencia continua que se renueva cada día en ese relacionamiento personal con Cristo Jesús. Esta parte es importante y hay un aspecto fundamental, lo que decía también el pastor Job, ¿no? Agregando lo que el pastor Brian está mencionando. Prácticamente toda esta experiencia espiritual, pues casi nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Porque Dios es el que obra la fe en nosotros, Dios es el que nos salva, Jesús es la fuente de vida. Prácticamente nosotros somos como el terreno, ¿no? Y decidimos entregar nuestra voluntad a Él. Y aquí hay un aspecto fundamental también que está en Romanos 8:16, de la obra del Espíritu Santo, porque dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, Pastor Job, ahí está también esa obra, ¿no? Del Espíritu Santo, el Consolador que Jesús prometió para nosotros. Sí, definitivamente es importante, por eso como tomar una postura como humanos de rendirnos, Exacto. de someternos Sí. completamente a Dios. Y obviamente también implica al Espíritu Santo, que es una persona de la deidad, porque solamente a través de Él es que podremos ejercer la fe en Cristo. Ustedes y yo tenemos una tendencia a alejarnos de Dios, tenemos una tendencia a pecar, tenemos una tendencia de no acercarnos a Dios, pues por eso requerimos que Dios mismo nos ayude. ¿Qué tenemos que hacer? Pues rendirnos a Él, para que Él actúe en nosotros y el Espíritu nos convenza de pecado, el Espíritu Santo nos lleve a Jesús, el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo también. Entonces, eso todo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando ustedes y yo nos rendimos a Él. Amén. Y hoy en día creo que la fe es muy atacada, o sea, porque como lo comenta el estudio de esta semana, es que la gente hoy está creyendo más en lo que puede tocar, en lo que puede ver, en las cosas inclusive que comentan otras disciplinas como la psicología, la filosofía, o sea, que para que tú puedas tener fe, primero lo tienes que ver, lo tienes que tener, tiene que ser como cuantitativo, ¿no? Pero la fe de la que habla la Biblia es una fe que es un don de Dios. O sea, para empezar, es un fruto del Espíritu. No es algo que tú creas o que nace de ti. Es un don que Dios te da. Es un don que debemos de pedir a Dios. Por eso es que le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, porque sabemos que solamente Dios puede hacer crecer en nosotros esa fe que debe de cambiar nuestras vidas, que debe de ser ese motor para que seamos personas completamente diferentes, ¿no? Es decir, o sea, cuando nosotros creemos en Dios no podemos ser la misma persona que éramos antes, ni aceptar las otras normas de fe de que a lo mejor trae el mundo o otras disciplinas. Esta cita que viene, dice, el modo de pensar humanista contemporáneo comienza con la duda. Yo recuerdo en algún momento cuando conocí pues a estas personas que se llaman de la alta crítica, ¿no? Y que había un hombre que él decía que él creía en la Biblia, él había leído muchas veces, pero decía, la Biblia es buena, pero solamente si le quitamos todas esas cosas milagrosas que pueda tener, ¿no? O sea, y yo siempre me he puesto a razonar en esa, ok, podríamos a lo mejor dejar que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso es bueno así. Pero ¿cómo vamos cómo vamos a ejemplificar o cómo va a tomar eso más fuerza si le quitamos cuando Jesús sanó a un ciego con ponerle lodo? O sea, Jesús se preocupó por su prójimo y lo sanó. ¿Cómo vamos a ejemplificar eso cuando Jesús levantó a Lázaro, a su amigo? Jesús estaba preocupado por el prójimo. Es decir, no podemos rebajar la norma de la fe. Claro. La fe que dice la Biblia es una, así, y la fe en Cristo es la que nos salva. Así que significa entonces que aceptar esa vida en Jesús no solamente se trata de aceptar su filosofía, sus enseñanzas, sino se trata de aceptarlo a Él también, aceptarlo como Salvador y aceptar la vida eterna que Él nos ofrece. Bueno, podemos terminar este momento, este segmento, haciendo la pregunta que el pastor Job mencionaba en su momento. Si alguien te preguntara,
en qué está basada tu fe, ¿qué responderías? Me gustaría que nos comentes ahí en la caja de chat, danos tu respuesta. Si alguien viene, un vecino, un amigo te pregunta, oye, ¿y en qué se basa tu fe? ¿Cuál sería tu respuesta? Compártenos esa respuesta, nos gustaría leerla. Y en un momento regresamos para el cierre, la conclusión de esta lección de Escuela Sabática. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. El último tema que tocamos en esta lección lo hemos titulado Rechazar la fuente de la vida. Bueno, es impresionante que frente a tantas pruebas inequívocas en el ministerio de Jesús, muchos decidieron rechazar a Jesús. Significa que hay esa opción. Si bien aceptar a Jesús trae vida eterna, hay una libertad de cada ser humano de también rechazar, si así lo desea, esa luz. De hecho, Juan en el capítulo 1, versículo 10 lo dice así: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Y el 11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Bueno, ese camino de rechazar la fuente de la vida es un camino bastante oscuro y de tinieblas, pastor. Para nosotros como seres humanos, el aceptar o rechazar la vida eterna, porque es Jesús, la vida eterna. Exacto. Entonces, vean lo que implica decir que rechazamos a Cristo. Representa muchas situaciones que ustedes y yo podríamos perder. O aceptar a Cristo, pues implica muchas cosas que podemos tener a través de lo que Él nos ofrece. Entonces, ¿cómo determinamos si aceptamos o rechazamos? ¿Cuál es nuestra base para decir, sí te creo Jesús, sí creo en Él, sí creo en ti? O decir, no creo en Jesús. ¿Qué es lo que nos determina? Y aquí se dan cuenta, hay muchas situaciones en nuestro alrededor, en nuestro mundo, que nos pueden influir para aceptarlo o para rechazarlo. Y creo que debemos tener cuidado en ese sentido y ir a la Biblia para comprender que a través de su palabra y a través de lo que está aquí registrado, el apóstol Juan menciona, es como podremos poner la base para aceptar a Jesús. La lección comenta inclusive que un error sería para decidir aceptar o no a Jesús, sería poner nuestro criterio o nuestra base de decir, voy a cuestionar todo lo que dice la Biblia. Exactamente. Voy a creer en Jesús si la ciencia o si la filosofía o el humanismo aprueban o validan que Jesús sí. Si no, no creo. Si no, no creo. ¿No? Entonces, muy peligroso. Eso es muy peligroso, ¿no? En ese sentido. Claro. Entonces, lo que debemos comprender aquí que más bien el pensamiento de la lección y lo que nos enseña la palabra de Dios es que Jesús mismo dijo, ¿no? En Lucas 18:8, hallará fe en la tierra. Entonces, ahí estamos desafiados, no pensando en la humanidad, sino debemos pensar de manera individual si estamos creyendo. En nuestra propia experiencia, ¿no? Ajá, en nuestra propia. Yo creo que la mayoría va a decir que sí cree. Ajá, pero el problema lo decimos. Ajá, sí, pero no implica solamente decirlo, sino implica seguir todo lo que representa. Y creo que ponemos un ejemplo, la lección la pone,
con la experiencia de los hebreos en Cades Barnea, ¿no? Exacto. Ahí creo que podemos entender un poquito más esto, porque van esos 12 espías van a ver una tierra donde tienen que conquistarla, ¿verdad? De parte de ellos como hebreos. Y ustedes ven que 10 dicen, ¿no? Hay gigantes en la tierra, ciudades amuralladas, armas que nunca antes habíamos visto y ejércitos bien entrenados. Es decir, su fe no estaba enfocada en Dios, su pensamiento no estaba enfocado en Dios y no confiaban en Dios. Y 2 espías dijeron, ¿verdad? Basado en su fe, en el poder abrumador de la palabra de Dios, dijeron que podían vencer. Entonces, ahí, ¿cuál es el enfoque que tenemos en nuestra vida? ¿Cómo enfrentamos la vida? ¿Estamos creyendo en Cristo o estamos creyendo en nuestros propios elementos humanos, en los propios criterios humanos? O las circunstancias, no nos dejamos llevar por las circunstancias. O las circunstancias humanas para decir, creo o no creo en él. Y ahí creo que es un problema en ese sentido. Algo que comentaba, pues, ¿por qué la gente no cree? O sea, ¿por qué no es tan fácil, no? O sea, creer, ¿por qué no es más popular? A lo mejor el mensaje, si es algo tan sencillo, ¿no? Pareciera algo tan sencillo. Y otra vez vuelvo, ¿verdad? A esta situación de que, de las serpientes. La sierva del Señor dice que la solución estaba puesta en el campamento. La serpiente de bronce que tenían que mirar los israelitas para ser sanados estaba en medio de ellos. Y dice la sierva del Señor que hubo gente que le pareció absurda esa solución y no volteó a ver a la serpiente y preferían morirse. Preferían morirse a salir y, pues nada más ve y eras sanado. Ahora, a los judíos también les pasó algo muy similar. O sea, como un problema tan serio que era el pecado, un problema tan serio que era estar bajo la esclavitud del yugo romano, cómo la solución a eso iba a ser un hombre crucificado, ensangrentado, golpeado, burlado en una cruz. Es decir, eso era algo muy absurdo para ellos, cuando ellos esperaban un líder, un hombre fuerte, un hombre poderoso, y sin embargo la solución era algo todo contrario. Era una persona que le estaban acusando como un delincuente. Y hoy el mundo también agoniza en muchas situaciones. Yo les comentaba, pastores, que hace una semana un familiar me habló porque había terminado con su pareja sentimental y estaba acabado. Yo nunca había visto a un hombre acabado por una relación. Lo había terminado su pareja y decidieron separarse, casi como un divorcio. ¿Cómo es que la fe puede ayudar en ese sentido? ¿Cómo es que la solución a que él pueda sanar pronto de ese dolor está en Jesús? Está en algo tan simple como... Y yo, bueno, él no es de la iglesia, él no profesa la misma fe. Y pues yo le decía a él, ¿no? Le decía, oye, pues te invito a la iglesia, vamos, él te va a ayudar. Él estudió psicología aquí en la UNAM, y él lo veía como una completa locura, que Jesús lo pueda ayudar a sanar ese dolor tan fuerte que sentía de su rompimiento. Una enfermedad, a lo mejor una muerte. Jesús, la fe en Jesús puede sanarnos y puede restaurar nuestras vidas y puede justamente darnos vida eterna, y eso justamente se ve en esta frase. Dice, Cristo tenía, el rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos deja expuestos a la duda y a las tentaciones del diablo. Significa pasar de la luz a las tinieblas. Buscar soluciones fuera de Jesús justamente nos expone a la duda y nos deja en tinieblas. Bueno, ese asunto de esa voluntad, esa determinación de una persona de tomar esa decisión de rechazar la luz es un asunto complicado, ¿no? Porque de hecho Juan usa la palabra condenación. Usa la palabra condenación ahí en Juan 3, 18, ¿no? O sea, porque primero el famoso versículo, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, ahí está Jesús.
¿Y cuál es el propósito de Jesús? Entonces dice el 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, y habrá suficientes evidencias para cada persona respecto a eso. Pero dice el 18, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, estuvo frente a la luz, recibió las evidencias, las manifestaciones divinas en su vida, pero aún así aceptó o decidió rechazar. Y eso trae entonces condenación. Y muy interesante este pensamiento o este contraste, porque si se nos está presentando a Jesús como la vida y la solución para ustedes y para mí como humanos de obtener certeza y vida eterna, porque Él es la luz, entonces si yo decido como ser humano rechazar eso que Jesús nos ofrece, yo vuelvo a preguntar qué nos queda hacer entonces, ¿a dónde vamos? Claro, como Pedro, ¿no? Ajá, ¿a dónde vamos entonces? ¿Qué solución hay? Sí. Alguien podría pensar, no, pues hay filosofías humanas que nos pueden dar solución, pero en realidad, si somos analíticos en lo que tiene que ver la palabra de Dios, es claro que no. Entonces, ahí caemos entonces que si yo rechazo la luz, pues la lección menciona que entonces al rechazar la luz del mundo, que es a Cristo, pues entonces quedo en las tinieblas, paso a las tinieblas. ¿Y eso qué implica? Pues estar expuesto a la duda, estar evidenciados ante las tentaciones de Satanás, y entonces entramos en una situación de condenación. Y eso es muy interesante porque la lección me llama mucho la atención que la lección menciona el momento cuando Satanás tentó a Eva, ¿no? En ese sentido. Ella, la mujer, puso a prueba la palabra de Dios, razonando que Dios es de amor, no iba a destruirla, ¿no? Que muestra las criaturas. Ella pensó tal vez que iba a estar seguro. Ella pensó que tal vez la serpiente tenía razón y que inclusive la serpiente al comerla estaba hablando. Claro. ¿No? Entonces ella creyó lo que la serpiente le dijo que sería como Dios, ¿no? Pero no sabía que se refería a que iba a tener el conocimiento del bien y del mal, no otra cosa más que en eso. Así que al final ella fue engañada y fue apartada de la luz. Y también el hombre siguió la misma decisión. Y por eso estamos aquí en ese contexto de conflicto, ¿no? Pero se dan cuenta cuán importante es aceptar o rechazar la luz del mundo, lo que puede provocarnos como consecuencia en el ser humano. Entonces yo creo que tenemos que pensar claramente que la Biblia es tan clara acerca del resultado de aceptar a Jesús. Sí, justo, o sea, podemos caer, en ese mismo error que cayeron los antidiluvianos, Adán y Eva, los israelitas en Cádiz. Es decir, a veces leemos estas historias, ¿no? Decimos, ay, pero ¿cómo esos espías, cómo es que pues, no confiaron en Dios, ¿no? Yo sería de esos dos que yo confiaría en Dios. O sea, pero seguramente cuando vieron los gigantes... Ahí sí, exacto. muchas conclusiones. O sea, pero la realidad es que estas cosas pasan a nuestro día a día, ¿no? Cuando nosotros preferimos otras cosas antes que ir a la iglesia, antes que ir a la Biblia, o sea, nosotros anteponemos la sabiduría divina, que fue lo que hizo Adán y Eva, anteponemos la sabiduría humana, que fue lo que hizo Adán y Eva, que fueron lo que hicieron los antidiluvianos. Es decir, primero creer en su propia sabiduría, primero creer en la sabiduría de la serpiente, en la sabiduría del mundo, antes que creer en la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, es cuando vienen muchas complicaciones en nuestras vidas, porque los seres humanos se equivocan, Dios no. Bueno, ahí la pregunta sería entonces, pues, ¿cómo podemos mantenernos firmes, ¿no? ¿Cómo mantener firme nuestra fe, nuestras convicciones? A veces en medio de los problemas, ¿no? Porque a veces eso es lo que hace que la gente se desanime. También en medio de las filosofías de este mundo. También frente a la comodidad, ¿no? Porque algunos dicen, no, es más cómodo estar de este lado, estoy viviendo bien, no tengo compromisos, me está yendo bien en la vida, tengo trabajo, tengo dinero, ¿para qué me enredo en esas cosas? A veces la fe puede quedarse allí, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo hacer que mi fe se mantenga firme aún en medio de todas estas circunstancias, ¿no? Sería bueno que meditáramos en este aspecto. Estamos llegando ya al final de este programa, de este momento, así que
quiero dar un par de minutos a cada uno, Pastor Job, Pastor Brian, para que a manera de conclusión compartan con nuestros hermanos, con nuestros maestros de escuela sabática, algún pensamiento específico. Yo creo que tenemos que alegrarnos, gozarnos porque conocemos a Cristo, Amén. ¿no? Porque conocemos a la vida misma, la fuente de la vida que es Jesús. Y yo no sé, cada quien tenga un contexto en su vida pasada y cómo te encontraste con Jesús, pero yo no sé si en este momento tal vez tengas desaliento, tengas falta de fe en Él. Creo que es un buen momento para ponernos a cuentas y rendirnos a Él, ¿no? Que es la fuente de la vida, y confiar plenamente en Él. Sí. Hay un comentario del Ángel de White que dice así: todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, cuán amplias sean sus facultades, reciben nueva vida de la fuente de toda vida. Él es el manantial, la fuente de vida. La vida que había dispuesto en su humanidad la tomó de nuevo y la dio a la humanidad. Él dice, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Creo que es una buena oportunidad para que ustedes y yo reafirmemos nuestra fe, nuestra creencia en la vida misma que es Cristo Jesús. Ojalá que lo podamos reafirmar en cada clase de escuela sabática y así comprender lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí. Amén. Gracias, Pastor Job. Pastor Brian. Gracias. Pues hermano, hermana, no sé si alguna vez te ha pasado que no has querido ya ir a la iglesia o que te sientes insatisfecho dentro de la iglesia. Que realmente a veces las palabras de la Biblia, lo que dicen de Jesús, lo que hablan para ti ya no tiene tanto sabor. No estás disfrutando quizás de tu cristianismo en casa. Quizás no, si te preguntaran, ¿volverías a repetir tu vida? A lo mejor a estas alturas decías ni de chiste, ¿verdad? Pero realmente la vida eterna, querido hermano, hermana, tiene que ver con el disfrutar nuestra vida aquí con Cristo. Si algo no anda bien en la iglesia, si no te sientes satisfecho, a lo mejor hay algo en tu relación con Jesús. A lo mejor no estás exaltando a Jesús, a lo mejor solamente lo estás levantando. Entonces, mi consejo o mi comentario sería, recuerda, hermano, hermana, disfruta de la vida tan abundante que Cristo nos da, ya que por eso vino a morir por nosotros. Amén. Gracias, Pastor Brian. Yo comparto un texto del Espíritu de Profecía de El deseo de todas las gentes, página 16 y 17. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado a causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Este párrafo simplemente nos lleva a reflexionar de todo lo que hemos hablado en este espacio, valorar lo que Jesús ha hecho con nosotros, por nosotros y con nosotros. Y por supuesto disfrutar de lo que Jesús está dispuesto a hacer por nosotros en esta vida y vivir con nuestra mente, con nuestra mirada puesta en la vida eterna, que es lo que Jesús compró en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos. Te invitamos para que la próxima semana también nos acompañes. Nos vemos entonces la próxima semana aquí en este espacio, creciendo en la palabra. Un saludo para ti.